Paz y bien, queridas hermanas y hermanos. Qué gusto que nos encontremos de nuevo alrededor de la palabra de Dios. Hoy, miren, las Escrituras nos quieren hablar de una de las verdades más bonitas de nuestra fe. Y es que no importa, de verdad, no importa qué tan lejos sintamos que nos hemos ido, siempre hay un camino de regreso a casa. Y en esa casa siempre hay un abrazo esperando. A ver, seamos sinceros, esa pregunta a veces nos cala hondo, ¿verdad? A veces el peso de una mala decisión, de una palabra que no debimos decir, de una herida, nos hace sentir que ya quemamos todos los puentes, que nos hemos alejado tanto que quizás Dios ya hasta se cansó de esperarnos. Bueno, pues déjenme decirles algo. La palabra de hoy viene a desmentir ese miedo, pero con una ternura que ni se imaginan. Y fíjense, mucho antes, pero mucho antes de que Jesús nos contara la famosa parábola del hijo pródigo, un profeta llamado Miqueas ya nos había revelado, digamos, como el ADN espiritual de nuestro Dios. Nos mostró que la misericordia no es algo que Dios hace de vez en cuando. No, la misericordia es lo que Dios es. Detengámonos un momentito aquí. El profeta dice que Dios se complace, o sea, que encuentra su alegría, su gozo en perdonar. Esto es increíble. No es como un juez que a regañadientes nos da el indulto. No, es un padre que sonríe, que se le ilumina la cara al tener la oportunidad de mostrarnos su amor y de ponernos de pie otra vez. Esa es la clase de Dios que tenemos. Y su perdón es total, es absoluto. Imagínense que nuestras fallas son como una deuda que está apuntada en un libro de contabilidad. El perdón de Dios no es escribir al ladito, ya pagó. No, el perdón de Dios es arrancar la página completa, quemarla hasta que no queden ni las cenizas y aventarlas al viento. No queda ni el recuerdo de la deuda. ¡Qué imagen tan liberadora! Nuestros errores no se quedan ahí en la orillita donde una ola los puede traer de vuelta. No, son lanzados a lo más profundo del mar, a ese lugar oscuro, inalcanzable, de donde nada regresa. Así de definitivo y así de sanador es el perdón que Dios nos ofrece. Y ahora, esta promesa tan grande que nos hace Miqueas, Jesús la convierte en un relato vivo, en una historia que casi podemos tocar con las manos. Y se la cuenta, curiosamente, a los que se creían muy buenos y criticaban a Jesús por juntarse con los pecadores. Así que vamos a escuchar con el corazón bien abierto. Miren, en la cultura de aquel tiempo, esta petición era algo brutal. Era básicamente como decirle al papá en su cara, para mí ya estás muerto, no me interesas tú, solo quiero lo tuyo. Es el acto de ruptura más tremendo que un hijo podía cometer. Un desprecio total a la fuente de su vida. Y el resultado, como era de esperarse, fue casi inmediato. Esa supuesta libertad que fue a buscar lejos de la casa de su padre se convirtió en un abrir y cerrar de ojos en la peor de las esclavitudes, miseria, soledad y un hambre que dolía. Y es que la vida lejos de la casa del padre siempre nos va a prometer paraísos, pero al final solo entrega desiertos. Tocó fondo, el fondo más hondo que se puede tocar. Había perdido el dinero, claro, los amigos de fiesta y lo más triste de todo, su propia dignidad. Deseaba comer la comida de los cerdos y nadie, absolutamente nadie, se compadecía de él. En ese país lejano, solo encontró un vacío gigantesco. Pero es justo ahí, en el lodo, en la pocilga, en la oscuridad más total, donde ocurre el milagro. Dice el Evangelio que entró en sí mismo. Es ese momento de gracia, esa chispa de lucidez, donde el recuerdo del amor verdadero, el del Padre, logra atravesar la coraza de su miseria y le dice, hay un camino de vuelta. Y fíjense qué proceso tan claro y práctico. Primero, reflexiona, piensa, se da cuenta. Así no puedo seguir. Segundo, toma una decisión firme. Voy a volver a la casa de mi Padre. Y tercero, y esto es lo más importante, se pone de pie y empieza a caminar. Porque la fe no es solo sentir o pensar bonito, es ponerse en camino. El muchacho llevaba su discurso bien ensayado, ¿verdad? Lleno de no merezco, trátame como un sirviente, esperando si acaso un castigo justo. Pero es que la matemática de Dios es completamente diferente a la nuestra. Donde nosotros andamos calculando méritos y culpas, Dios solo sabe de amor, de abrazos y de fiesta.
Y este detalle es para que se nos haga un nudo en la garganta. El padre no estaba en su casa con los brazos cruzados. No, estaba en el camino, mirando al horizonte todos los días, esperando. Y cuando lo ve, no espera a que llegue, corre hacia él. Un anciano importante corriendo era una humillación en esa cultura. Pero es que al amor de Dios no le importan las dignidades, solo le importa encontrar a sus hijos. Y justo cuando pensamos que la historia ya terminó con un final feliz, Jesús mete en escena al hermano mayor. Y con él nos advierte de otra manera de estar perdidos. Y es que se puede estar cumpliendo todas las reglas dentro de la casa, pero tener el corazón más lejos que el que se fue al país lejano. Observen el contraste. Uno se perdió rompiendo todas las normas. El otro se perdió creyéndose el dueño de las normas, el que hacía todo bien. El gran peligro del hermano mayor es su soberbia, su autojusticia. No siente que necesite misericordia, porque cree que él se ha ganado todo. Y ese, créanme, es un exilio mucho más sutil y peligroso. Y la respuesta del padre es de una delicadeza infinita. No lo regaña, no lo juzga. Le recuerda su lugar. Hijo, todo lo mío es tuyo. Pero le pide que dé un paso más allá de la justicia que calcula y que entre en la lógica del corazón, la lógica de la alegría, porque un hermano ha sido rescatado. Básicamente le dice, ven, entra a la fiesta. Y así, esta parábola se convierte en un espejo para cada uno de nosotros. Y hoy nos pregunta, ¿en qué hijo nos reconocemos más? ¿En el que necesita el valor para volver o en el que necesita abrir el corazón para alegrarse del regreso de los demás? Guardemos estas verdades en el corazón. Que ninguna caída nos haga pensar que ya no hay remedio. Que ninguna soberbia nos impida alegrarnos con el bien de un hermano. El Padre nos espera para ponernos el anillo que nos devuelve la dignidad de hijos y para celebrar, a lo grande, que estamos vivos. Esa es la doble invitación de hoy. Tener la humildad para reconocer nuestras propias miserias y ponernos en camino, pero también tener la generosidad de Dios para mirar a los demás con esos mismos ojos de compasión con los que Él nos mira a nosotros. Que esta palabra nos llene de una paz profunda y de una alegría inmensa, la alegría de sabernos hijos muy amados, perdonados y sobre todo siempre esperados. Vayan en la paz del Señor.